social colombiana y lleva trabajando buen tiempo precisamente porque la voz de los que han sido tradicionalmente excluidos, nominados y apartados del escenario político y de la arena pública sea escuchada. Defensora de los derechos humanos, defensora de las víctimas y, en definitiva, una voz imprescindible para los sin voz en Colombia. Así que para mí es un auténtico placer y un honor presentar y recibir a la senadora Piedad Córdoba. Adelante. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Con un saludo muy fraterno, con un agradecimiento hacia la Universidad Complutense, Fernando Arto, director precisamente, coordinador de este curso de verano que se surte aquí en el Escorial, una ciudad bellísima además. Y también saludar de manera muy especial a Ángel Martín Petris. Y quiero detenerme un poco sobre él, no solamente por el hecho de que sea el organizador también del foro, quien haya hecho todo el esfuerzo por lograrlo, sino porque la Organización de Estados Iberoamericanos ha quedado como un organismo internacional dentro de la implementación de los acuerdos en lo que tiene que ver con la reinserción, con la reincorporación y sobre todo en lo que es fundamental, la parte de educación, ciencia y tecnología. Decirlo es muy fácil, Fernando, haber logrado este objetivo durante el decurso de la discusión y de la negociación de los acuerdos fue realmente muy difícil. No solamente convencer a las FARC, que de alguna manera pues sienten desconfianza frente a lo que significa un mundo hasta cierto punto desconocido, sino también frente al gobierno, que de todas maneras tiene unas estructuras que se cierran simplemente alrededor de los de siempre y no la búsqueda real de la posibilidad de que hayan otras instancias que garanticen lo que para nosotros hoy reviste una especial preocupación, que es precisamente el cumplimiento de esos acuerdos, que pasa no solamente por el hecho de hablar de recursos dinerarios, que pasa fundamentalmente por seres humanos que entendamos que lo que se logró en el país es histórico y que se requiere de una mentalidad y sobre todo de una mirada de que quienes hoy toman la decisión de dejar las armas, de lograr empezar a incursionar en ese nuevo contrato social con una ampliación de la democracia, realmente sean mirados como tales, como colombianos, como colombianas, que tomaron una decisión en un momento y que hoy toman y dan un paso adelante muy importante frente a la construcción de lo que diría en un momento determinado Rosa Luxemburgo, civilización o barbarie. Por eso yo quiero expresar públicamente aquí el agradecimiento a nombre de muchos colombianos de a pie, Ángel, por haber logrado que la OEI quedara, pero sobre todo porque estoy absolutamente convencida del compromiso de la organización, del compromiso frente a las funciones que se van a llevar a cabo. Entre muchas de ellas tienen que ver con la realización de estos foros, no solamente en Colombia, sino también en el exterior, donde yo diría que se tiene una visión todavía muy corta frente a lo que significa en sí mismos los acuerdos. No porque la gente no entienda, no porque la gente sea ignorante, sino porque realmente yo creo que en Colombia nos faltó muchísima pedagogía frente a los acuerdos, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente, para lograr de manera efectiva un apoyo, un compromiso, un rodear, una tarea que va a ser muy difícil de llevar a cabo en una sociedad tan polarizada, en una sociedad donde hay un dispositivo comunicacional que poco o nada ayuda realmente a la comprensión de sus acuerdos y sobre todo a la necesidad cada vez más de que colombianos y colombianas logremos dar un paso adelante y logremos que no sea solamente el acuerdo para las FARC, sino que es el acuerdo para la construcción de una sociedad profunda en la democracia. Por eso yo tengo que resaltar aquí como conocedora, como testiga ática de primer orden, el esfuerzo hecho por Ángel, no como una institución más, sino como un gran colombiano más. Y por eso no podía empezar sin antes expresar este agradecimiento público a una persona que se la ha jugado todo por el acuerdo. De verdad, Ángel, muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, yo
tengo la costumbre que comienzo a hablar y no paro. Entonces, con mucha rigidez y con mucha seriedad tomé la decisión de escribir la ponencia y luego estoy abierta a todas las preguntas, a todas las inquietudes, bueno, y a otras miradas si es que en un momento determinado nos distanciamos, que puede ser posible. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a los organizadores de este curso académico de verano sobre la paz en Colombia en el primer año de los Acuerdos de la Paz, de los Acuerdos de La Habana, y también a quienes se han acercado hasta aquí a reflexionar sobre un tema tan importante para Colombia y otros países que han atravesado procesos similares tan complejos y dolorosos. Una víctima del largo conflicto armado ha venido aquí para hablarles de nuestro papel en la construcción de la paz y del cambio político y económico que requiere Colombia. Fui secuestrada por grupos paramilitares el 21 de mayo de 1999, después sufrí el extrañamiento del exilio, la persecución del DAS, la difamación mediática y la proscripción durante 7 años para participar en la disputa de cargos públicos en mi país. Les hablo como una víctima que tiene sed de justicia y no de venganza. Soy una mujer que está dispuesta a darlo todo para cambiar el país, así como di todo para alcanzar la paz. No es para menos, en Colombia hoy tenemos la oportunidad histórica de dar inicio a un tiempo nuevo como sociedad. Mientras en el mundo estallan conflictos armados con matices raciales, religiosos, geopolíticos y geoeconómicos, en nuestro país hemos logrado ubicar como centralidad el proyecto social de la paz, aún en medio de la feroz arremetida conservadora y neoliberal, cuyos exponentes insisten en mantener las desigualdades sociales y la pobreza, y como fieles guerreristas quieren imponer la perpetuidad del conflicto armado. La paz de Colombia como salida política del conflicto armado fue y sigue siendo un objetivo buscado por los demócratas desde hace muchos años. Ustedes conocen nuestros esfuerzos, nuestra perseverancia y nuestro compromiso humanista puestos al servicio de esta causa. El país ha avanzado, pero aún falta más. La paz es un punto de partida, no un punto de llegada. El desafío es una búsqueda de la paz centrada y comprometida con las víctimas. El largo conflicto armado generó miles de víctimas. El padre jesuita Germán Guzmán, en su libro La violencia en Colombia, publicado en el año de 1962, daba cuenta de 300.000 personas muertas solo entre 1948 y 1958 a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Toda una tragedia para un país que estaba al borde del desarrollo y la prosperidad. Si en 10 años vivimos tamaña tragedia, en los 53 años que siguieron a la continuidad de esa guerra violenta de las élites, son muchos más los afectados, los violentados, los humillados, los ofendidos. Hoy son inciertas las cifras consolidadas de la guerra interna entre 1964 y 2016, un punto que deberá empezar a aclararse en la Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el proceso de paz de La Habana. El país deberá ir reconstruyendo esa memoria como parte de la reparación a las víctimas y para construir un nuevo pacto social que sea garantía para una paz estable y duradera. Solo si tenemos memoria, seremos capaces de comenzar a sanar las heridas y a construir un mejor futuro. Colombia y el mundo deben dar a conocer las directrices estatales y extranjeras que dieron origen a la guerra en 1964. La decisión deliberada de atacar a un enemigo interno provocó repercusiones y dimensiones que todavía hoy estamos lamentando. Miles de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y de infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los grupos insurgentes. Pero quiero llamar la atención a un tema muy particular. El conflicto armado, ese que duró toda una vida, no se puede explicar desligado de los procesos históricos y económicos del país. Las víctimas fueron creciendo en las últimas décadas por implementación del neoliberalismo y por la polarización política en contra del pensamiento contrario al orden elitista establecido. Hoy toda Colombia es víctima de la arrogancia del poder, de su empeño en negarse a responder por las demandas sociales de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Los 7 millones o más de desplazados internos que registra ACNUR fueron despojados de sus tierras y violentados como parte del modelo de acumulación de tierras, del latifundio. Por ello, esos campesinos deben volver al seno de su tierra, a aquella que amaban y araban para sembrar el alimento del país. El mundo y Colombia deben conocer quiénes tienen esas tierras hoy, cuáles empresas, cuáles terratenientes y a los funcionarios que facilitaron la tamaña violencia. Solo conociendo esta nefasta verdad podremos empezar a sanar las heridas y podrán retornar estas familias a su tierra, no para generar venganza, sino para generar la reforma rural integral que empiece a cambiar el rumbo al país. El conflicto armado nace como respuesta a la problemática de la tenencia de la tierra.
al hermetismo del régimen político que ha cerrado las puertas a otras expresiones políticas, al modelo de desarrollo, a la naturaleza represiva del aparato militar y policial, a la ilegitimidad del Estado en las regiones, a las actitudes mezquinas de las élites. Todas estas causas interactuaron para mutar en otro centenar de problemáticas que se convirtieron en una bomba de tiempo y explotó hace más de 60 años para dar paso a la terrible tragedia nacional de la guerra, ocasionando desplazamiento forzado, desapariciones, masacres, víctimas, imaginarios colectivos que nos hicieron indiferentes, y se tejió alrededor de nuestra esencia como pueblo el arquetipo de violentos. Y expreso esto último para reflexionar que en nuestro país quien ha hecho uso de la violencia para justificar su accionar ha sido el Estado, no los campesinos, ni los indígenas, ni los afrocolombianos, ni la sociedad colombiana en su conjunto. Echar un vistazo a las altas cifras del conflicto puede parecer desalentador, pero estas nos ayudan a dimensionar la magnitud de los estragos producidos por este, para concientizarnos de las dificultades de la construcción de la paz en Colombia y además porque allí radican los principales retos necesarios para la superación de estas dificultades. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en su informe general sobre conflicto presentado en el 2013, a través del informe Basta Ya, estableció que desde el año 1980 hasta el 2012 se realizaron 1.900 masacres. Ayer fueron los 25 años de la masacre de Mapiripán precisamente. De estas, 1.166 fueron responsabilidad de los paramilitares, 343 de los grupos guerrilleros, 295 de grupos desconocidos, discúlpenme, y 158 de la fuerza pública, además de 20 cometidos por grupos conjuntos entre paras y agentes del Estado. El conflicto armado colombiano ha dejado al menos 220.000 personas asesinadas y más de 25.000 desaparecidas. Este informe muestra que los sectores armados que más gente han asesinado en Colombia son los grupos paramilitares. Según ACNUR, Colombia es el primer país del mundo con mayor número de desplazados internos, casi 7 millones de personas, superando a países con cruentos conflictos como Siria. Sumado a este hecho, hay 400.000 colombianos refugiados en el exterior por motivos del conflicto. Yo creería que son muchos más, pero aceptemos esta cifra de ACNUR. Este fenómeno de desplazamiento forzado, además de ocasionar la crisis humanitaria que a diario se refleja en las grandes ciudades, está directamente relacionado con la principal causa del conflicto y su posterior agudización, el despojo, la concentración de tierras y la pobreza en el campo. Actualmente, el 77% de la tierra está en manos del 13% de propietarios, pero el 3.6% de estos tiene el 30% de la tierra. Ahí está el reto. Se calcula que 6.6 millones de hectáreas fueron despojados por actores violentos en las últimas 2 décadas, es decir, el 15% de la superficie agropecuaria del país. Mientras en las ciudades los pobres son el 30% y los indigentes son el 7%, en el campo los pobres son el 65% y los indigentes el 33%. Este es el resultado de décadas de abandono y de olvido. Además, el índice de Gini en tierras en Colombia es de 0.87, uno de los más altos del mundo según el informe del PNUD de Desarrollo Humano del año 2011. Lo más doloroso de todo este conflicto ha sido el gran número de víctimas que fueron testigos de las acciones de guerra más espantosas y horrorosas que les arrebataron a sus seres queridos y hoy continúan buscando la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. Por eso, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, aún este país le debe a las víctimas su capítulo para que puedan elaborar su dolor y encontrar caminos de perdón, la búsqueda de la verdad como pilar fundamental de la consolidación de una paz estable y duradera. Será el mayor desafío para garantizar que nunca más se desaparezcan, se torturen, se violen, se vilipendien la dignidad humana y la vida de compatriotas, ya sea por pensar distinto o por habitar en territorios estratégicos. En el marco del acuerdo final por la paz entre las FARC-EP y el gobierno, se plantearon nuevos mecanismos judiciales y extrajudiciales que constituyen el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Yo pienso que este sistema de verdad es único en el mundo y muy al contrario de lo que mucha gente expresa en muchos espacios, no es un sistema simplemente para dar garantías a las FARC. Creo que es un sistema que en su integralidad, como decía Fernando en su intervención, tiene precisamente que dar la garantía de la verdad, de la reparación,
de la no repetición, pero fundamentalmente de la memoria. Su componente judicial, llamado Jurisdicción Especial para la Paz, pretende proteger los derechos de las víctimas y buscar justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a una paz estable y duradera y adoptar decisiones que den seguridad jurídica a quienes participaron en el conflicto respecto de los delitos cometidos durante y en relación con el mismo. A esta jurisdicción la acompañan componentes extrajudiciales como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que aunque no tienen como objeto establecer responsabilidades de ningún tipo, sí ayudan a complementar el mecanismo de la JEP. Y de la integralidad de estos grandes dos mecanismos dependerá el resarcimiento de las víctimas. Por esta razón, en la etapa de implementación del acuerdo final, que es la etapa en la que ahora mismo nos encontramos los colombianos, las organizaciones de víctimas vienen exigiéndole al Estado colombiano que cumpla el hecho de haber puesto como eje central del acuerdo final estas dos, lo cual quiere decir que es importante su participación activa en los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es importante el esfuerzo de la creación del sistema integral, así como tiene su interdependencia interna, al mismo tiempo la tiene con los otros puntos del acuerdo, tales como son la reforma agraria integral, la participación política y el desmonte del paramilitarismo. Este último aspecto es fundamental para que cesen las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos selectivos y las amenazas que hoy, mientras se implemente el acuerdo final, siguen siendo pan de cada día. En lo que va recorrido de este año, en el día de ayer completamos con la muerte, con el asesinato del dirigente afrodescendiente del norte del Cauca, 54 líderes sociales asesinados. Campesinos e indígenas por los grupos paramilitares que en estos momentos están copando los territorios donde antes tenía presencia la insurgencia de las FARC, sin que hasta el momento el Estado demuestre por vías políticas y pacíficas que puede controlar este fenómeno y tiene capacidad de gobernabilidad para llegar con políticas públicas incluyentes y respetuosas a la población de estos territorios. Es así que sin el cumplimiento de los demás aspectos del acuerdo final será muy difícil cumplirle a las víctimas y por el contrario, lo que se puede generar es que aumente el número de estas. Es el verdadero riesgo de no implementar lo firmado por las partes y que en su gran mayoría depende del gobierno nacional. A los colombianos y colombianas de varias generaciones nos amputaron el pensamiento. Tener un pensamiento distinto al establecido fue motivo de criminalización, de violencias, de estigmatización. A los más jóvenes les quiero contar que en Colombia se expulsaban profesores de las universidades por ejercer su libre cátedra, se les encarcelaba, se les perseguía. En 1969 el gobierno militarizó la Universidad Nacional y la Universidad del Valle y expulsó a más de 450 profesores, miles de estudiantes con el argumento de generar una limpieza de marxistas en las universidades. Un mecanismo similar a lo ocurrido en la noche de los bastones largos en la Universidad de Buenos Aires en el año de 1966. Recordemos que el genio Fals Borda tuvo que pagar con cárcel por haber legado el pensamiento crítico, su investigación, acción, participación y con él a cientos de pensadores y pensadoras críticas. Al menos las últimas 5 generaciones de colombianas y colombianos crecieron en un marco de violencia y persecución. Llevará mucho esfuerzo, mucho tiempo y sobre todo mucha voluntad política revertir esta situación. La guerra llegó a niveles de degradación muy profundos que no pueden volver a ocurrir nunca más en nuestro país, ni en ninguna parte del planeta. Necesitamos que los demócratas y humanistas impidamos que vuelvan a darse las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, que dejaron más de 4.000 familias sin sus hijos e hijas asesinados para que militares recibieran días de permiso, comidas lujosas y cargos en el extranjero. Debemos impedir también que la violencia sea usada como mecanismo político, como arma para la política, como lo decía Fernando. Proscribir el secuestro de políticos, como ocurrió con Clara Rojas o con Ingrid Betancourt. O impedir el asesinato de líderes políticos de la oposición, como Bernardo Jaramillo, como Luis Carlos Galán o como Pizarro. La violencia y el miedo no pueden ser formas de hacer política. Pero además, si miramos el conflicto y sus consecuencias en términos sociales y económicos, nos encontramos que las víctimas del conflicto en su mayoría son personas pobres, habitantes de la periferia colombiana, donde la única institución que se ha hecho presente es la militar con sus acciones contra insurgentes. La brecha social entre las grandes ciudades y la periferia es abismal. Por ejemplo,
En Bogotá o Medellín el porcentaje de pobreza es del 10%, mientras que en el departamento del Chocó es del 63%. Jóvenes sin oportunidades, sin trabajo, sin educación, en estado de pobreza, se incorporaron a la guerra y sufrieron todo el rigor del conflicto armado. Ellos y ellas son también víctimas del conflicto, de las condiciones económicas y políticas que lo caracterizaron. Por ello, la implementación de la paz no puede ser plena sin una política de justicia social que confronte la desigualdad en la distribución de la riqueza, constituye la reparación necesaria para las víctimas sin oportunidad y sin venganzas. Por ello, la paz para Colombia constituye la posibilidad de lograr un nuevo contrato social incluyente que siente las bases de un nuevo tiempo, donde se entrelacen la ética humanista con un sistema de respeto por las libertades individuales y colectivas, por los derechos humanos y por el bienestar de la sociedad. Es la posibilidad de que nunca más se asesinen a líderes políticos o a generaciones de pobladores que por falta de oportunidades se perdieron en la larga noche de la guerra. El país debe proteger a sus nuevas generaciones para que nunca más retorne el horror, el miedo y la desesperanza. Por la paz, pero la paz no es solo el silencio de las armas, la paz no es solo el cese de la violencia, venga esta de donde venga, la paz no es solo la ausencia de la guerra. No habrá paz completa sin un cambio profundo en el modelo económico. Una economía enferma como lo es la colombiana no puede ser hoy el soporte para la implementación de la paz, sencillamente porque es una economía ineficiente e ineficaz, que no es capaz de garantizar el bienestar mínimo indispensable para su población. Mi país está atravesando por múltiples problemas. Décadas y décadas de políticas descarnadamente neoliberales han conformado uno de los países más desiguales del mundo. Unos pocos lo tienen casi todo, la mayoría no tiene casi nada. Sobrevivir en Colombia es una heroicidad y la democracia no necesita héroes, necesita ciudadanos. Seré muy clara, sin justicia social no habrá paz, sin igualdad no habrá paz, sin saldar la deuda histórica con los desheredados no habrá paz para Colombia. Un repaso superficial, permítanmelo, a la economía colombiana arroja un balance desolador. Prácticamente no hay una sola área en la que encontrar algún dato mínimamente positivo. No quiero abrumarlos con cifras, pero sí creo necesario ofrecer determinados números para que puedan hacerse a una idea del escenario en el que nos movemos. Colombia es un país sin industria. Los gobiernos de las últimas décadas, desde finales del 80, con sus políticas de apertura masiva a las importaciones, sin ningún tipo de control y límite y la forma compulsiva de la firma de tratados de libre comercio, han desmantelado el tejido industrial. En 1970 la industria representaba el 25% del Producto Interno Bruto. Al año de 2016 esta cifra descendió a la mitad, es decir, un 12,5%. Cada vez producimos menos, cada vez importamos más. Nuestra economía retrocede a tiempos de la colonia. Exportamos materia prima sin apenas valor agregado e importamos productos manufacturados con alto valor agregado. La riqueza se escapa por nuestras fronteras. En paralelo a esta jibarización de la industria, la economía ha sufrido un proceso de creciente financiarización. La banca supone ya el 48% del Producto Interno Bruto, cuando en 1999 era apenas del 23% y genera apenas el 1,5% de empleos en el país. Es el triunfo de la economía especulativa sobre la productiva. Es el triunfo de la economía de casino que no genera riqueza ni redistribuye. 5 bancos controlan el 80% de los activos financieros. El 1% de la población atesora el 20% de la riqueza. La economía de casino ha provocado un auténtico drama social. Los colombianos y las colombianas viven hoy al filo de la navaja. El salario mínimo es el tercero más bajo de la región, $240. El 55% de los trabajadores cobra por debajo de este salario mínimo. La mitad de las personas que trabajan lo hacen en condiciones de no formalización, sin contrato, sin garantías, sin cotizaciones. 9 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. 1 de cada 3 niños es pobre. Las pensiones alcanzan a menos del 40% de nuestros mayores y en el campo no llegan ni siquiera al 10%. El día a día en Colombia es una actividad de alto riesgo. ¿Cómo sacar adelante a las familias con unos salarios de miseria? Contamos con la generación de jóvenes mejor preparadas de nuestra historia, pero el país no les ofrece más que trabajos mal pagos, precarios, en malas condiciones y muy por debajo de su capacitación. Su única salida es la inmigración. Nosotras, las mujeres colombianas, también tenemos un altísimo nivel de preparación, sin duda el mejor que nunca hemos alcanzado, pero nuestros salarios son por debajo del salario de los hombres en un 28% en lo urbano y en un 38% en el sector rural.
Para millones y millones de personas, la vida cotidiana se limita a levantarse muy temprano, pasar horas y horas en transportes urbanos masificados y deficientes, trabajar mucho tiempo por muy poco dinero y de nuevo emplear varias horas en llegar a casa sin tiempo para hacer una mínima vida familiar y personal, más allá de escuchar indignados antes de irse a dormir los últimos casos de corrupción que se aplican a toda la élite política colombiana, Odebrecht, Reficar, por poner algún ejemplo. Después, esta misma élite política se pregunta ¿por qué los colombianos no votan? Somos el país de mayor abstención en toda la región, incluido los Estados Unidos. Solo vota un 40% de la población que puede votar. Pero no quiero parecer fatalista. Me niego a pensar que no hay salida. Al igual que siempre creí que el proceso de paz era posible y el tiempo me dio la razón, también les digo desde aquí y ahora que en ningún lugar está escrito que las cosas no pueden cambiar en Colombia. No hay ningún determinismo que condene a los colombianos y colombianas a la desigualdad crónica. La lacerante corrupción que padecemos no es un designio divino. Es más, les aseguro que el cambio va a llegar. Lo que hemos vivido en estos últimos tiempos supone un punto de inflexión en nuestra historia. Ya nada será igual a partir de ahora. Se abren nuevos escenarios y la gente está decidida a empujar ese cambio. Hoy en Colombia se libra una batalla entre la vieja política y la nueva política, entre el pasado y el futuro, que ya es casi presente. Yo viajo por todo el país, hablo con la gente, siempre he estado con el oído pegado en la calle y las ansias de cambio que se detectan son incontenibles. Aquellos que no sepan dar respuesta a estas nuevas demandas serán engullidos por esta ola que recorre nuestros pueblos y nuestras ciudades, la sierra y la costa, la selva y el llano. En el horizonte se vislumbra un hito fundamental en el camino del cambio. Las elecciones presidenciales de mayo de 2018 son los comicios más abiertos de nuestra historia. Puede pasar cualquier cosa, nada está decidido. Y yo personalmente estoy convencida de que serán las elecciones del cambio para la paz positiva de la que hablaba Fernando, del cambio para la paz que permita convertir en enemigo en adversario, del cambio que permita hablar de las transformaciones profundas que requiere el país. Desde ese profundo amor a mi patria les invito a que nos acompañen en este apasionante proceso. Desde ese profundo amor a mi patria les invito a que nos acompañen en este apasionante proceso que no ha hecho más que empezar. Tengan un ojo puesto en Colombia porque llegarán noticias muy esperanzadoras desde allá. Otra Colombia no solo es posible, sino inevitable. Muchas gracias. Comienza el social, ¿no?, para el campesinado. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber una especie de choque entre lo que dice el punto 1 de la implementación y este tipo de leyes que parece que van en una línea contraria a lo que se plantea en ese punto 1 de tierras. A ver, partamos de un hecho que contextualiza mucho lo que tú estás diciendo, que es la preocupación de muchos de nosotros, que deberá ser la preocupación de quienes planteen los programas para la implementación de los acuerdos, pero también mucho más allá para lograr nuevamente una producción nacional que abastezca realmente a Colombia y no simplemente que sea un campo extractivo agrícola para abastecer a otros países. Antes de ello hubo una serie de foros en el país cuando se estaban discutiendo los acuerdos, sobre todo este aspecto del desarrollo rural. Yo creo que fue muy difícil, pero fue muy importante lograr el censo rural, que fue una gran presión de los movimientos y organizaciones sociales, sobre todo rurales en el país, de alguna manera con la interferencia o con la intervención de organizaciones gremiales que han estado en Colombia durante mucho tiempo, no solamente ganaderas sino agrícolas, que se opusieron, sobre todo las ganaderas, de una manera tenaz a la posibilidad de hacer ese censo rural, que además dio cuenta en esa misión rural que fue presidida por el hoy miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, José Antonio Campo, de las condiciones tan precarias de lo que significa el desarrollo rural en el país, no solamente en términos de la precarización en la producción, en la siembra,
que fue, entre otras, una decisión política de quienes fueron los principales voceros de esas políticas, que comienzan de una manera muy profunda con el gobierno del presidente César Gaviria, determinante precisamente en esa apertura económica, determinante en la decisión de la firma de tratados de libre comercio sin salvaguardias realmente para el país, pero sobre todo determinantes en la medida que no condicionaron la presencia de muchas de esas multinacionales, ni exigiéndoles un porcentaje de sus utilidades para poder poner a desarrollar sectores estratégicos de la vida del país, y determinantes hasta el punto que me hacen recordar a mí una frase que fue muy socorrida por parte del exministro de Hacienda, Rudolf Homs, que en su momento, cuando nosotros nos oponíamos a varias de las reformas que eran absolutamente puntuales para poder lograr abrir a Colombia a todos los mercados, cuando nosotros le discutíamos qué iba a pasar con los campesinos que producían el arroz, con los campesinos que producían las lentejas, con los campesinos que producían el frijol, y él decía que lo que importaba era que la gente tuviera cómo comprar barato, que la gente comprara barato, y nosotros le decíamos, pero bueno, si van a desmantelar el campo, si los precios de competición de unos tipos que simplemente venden en la lenteja con precios subsidiados de los Estados Unidos, o el maíz o el arroz, pues lo que va a pasar es que el campo nuestro se va a caer y toda esa gente se va a caer en el desempleo y eso lo va a sumir más en la pobreza, y efectivamente eso pasó, y eso no necesita pues uno exprimirse el cerebro como para poderse dar cuenta de eso. Ahora, es muy preocupante realmente, y eso va a depender mucho de la fortaleza y de la organización de sectores del campo democrático y popular, y yo diría de nacionalismo del país, que den cuenta de la contradicción material que hay en su momento, cuando por este lado nosotros estamos firmando y diría yo dándole paso al primer punto del Acuerdo de Desarrollo Rural Integral, que como decía Fernando, me parece no equivocarme, no se trata de darle tierra a los campesinos, sino realmente tener derecho a un derecho humano, como hablaba Gaitán, que es el derecho del acceso al crédito, a un crédito barato, que les posibilite realmente que esa tierra se puede poner a producir, pero mucho más allá de eso, de cómo un campo tan deteriorado, tan empobrecido, bueno, donde hoy se están dando cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Cumaral, en el Meta, y en la vereda Pío 2 en el Guamal, la gente se ha puesto de pie para impedir la instalación de nuevos proyectos de extracción mineroenergética, porque la gente, por ejemplo, dice, aquí somos agrícolas, tenemos vocación agrícola, nosotros lo que necesitamos son vías terciarias para poder sacar lo que producimos, y la verdad es que quienes recorremos el país de verdad nos duele ver toda esa cantidad de comida a la vera del camino que se pierde porque la gente no tiene cómo sacarla. Es más, siembran la yuca y prefieren dejarla ahí porque pierden más vendiéndola que dejándola ahí. Y esto para decir que a mí me parece realmente muy delicado, y hasta cierto punto voy a tratar de ser muy delicada con el lenguaje, porque cada vez más la forma de expresar el lenguaje y utilizarlo hace mucho daño y polariza todavía más. Pero me parece que es una especie de estafa. Por un lado, se firma algo que consideramos nosotros que va a priorizar la propiedad colectiva, que va a ayudar a que hayan muchos campesinos en cooperativas produciendo en unas mejores condiciones, con acceso al crédito, pero por el otro lado se le dio vía libre, pero de manera apresurada, a las CIDRES, para que los empresarios, en lugar de decir, bueno, vamos a generar un modelo que permita que los empresarios sigan invirtiendo, pero que se vuelvan socios de estos colectivos de campesinos que saben producir, que han estado ahí, que van a generar riqueza, que esa riqueza va a empujar la demanda y que a su vez va a generar vivienda en el campo, educación, salud. No, todo lo contrario. Lo que ha pasado es, y lo tengo que decir con mucho dolor, pero con mucha franqueza, es que cada vez más hay una profundización del paramilitarismo en esas regiones, que se están dando nuevamente los desplazamientos, y que por lo tanto lo que está ocurriendo es que grandes empresarios están ahora sí, inclusive con una cosa que a mí me parece también muy perversa, y es que no son con recursos que entran al país, recursos frescos que vienen al país, sino que son préstamos de los dineros del país a empresarios de las multinacionales para que establezcan las empresas. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿qué va a pasar ahí? Vean, esto pasa necesariamente por las elecciones del 2018. Y pasa necesariamente porque es que no se trata de decir, como recitando un verso, estamos a favor del cumplimiento de los acuerdos. Estamos a favor del cumplimiento de los acuerdos. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y con quiénes? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y con quiénes? Porque no se trata de decir,
no, es que los que tenemos que defender el acuerdo nos tenemos que juntar, porque viene el chucho, ahora viene el lobo, y el lobo se llama Uribe, y entonces si nosotros no nos juntamos, entonces el lobo nos va a tragar. Pues resulta que hay que preguntar si hay otros lobos encubiertos de ovejas. ¿Por qué razón? Porque vuelvo y les repito, si aquí no hay una modernización de la economía colombiana que pasa por revisar los tributos, porque pasa por revisar las exenciones y las exoneraciones, que pasa por poner realmente a facilitar el acceso al crédito de los campesinos, es decir, que pasa por tener un programa de democracia económica, social, política y cultural que garantice eso. Lo otro es como decir, limpiamos el territorio para que lleguen las multinacionales y produzcan y den unos cuantos empleos en una economía que está absolutamente financiarizada. Absolutamente, ya les dije las cifras, por eso me parecía importante decirlo, porque es que no se trata, vuelvo y repito, de declamar un poema inscrito en los acuerdos que va a ser igual y va a depender que no sea igual de la gran movilización de organización social y popular y también de empresarios que tengan vocación de país. O sea, es que no podemos decir que porque Fernando es empresario, entonces es malo. No, yo creo que un empresario que tenga conciencia de país se va a tener que dar cuenta que nos vamos a tener que juntar si queremos tener país y si queremos realmente tener un país que produzca para, no solamente para nosotros, para exportar. Y en ese orden de ideas yo veo muy complicado que la unidad del campo democrático sea porque viene Uribe y no examinando esas variables y esas variantes y esas incidencias que son fundamentales y esenciales en la economía colombiana para poder cumplir. Les voy a decir otra cifra, miren. La deuda externa del país es el 42% del Producto Interno Bruto. De aquí al 2022, nosotros vamos a pagar intereses al servicio de la deuda por $8.000 millones anuales. Y fuera de eso, hay que decir que hay un desbalance comercial que es absolutamente claro. Importamos, no exportamos. La industria manufacturera se vino al suelo. En el informe trimestral de Analdex, que salió hace como, venía yo en el avión y lo estaba leyendo en internet, en este año, en lo que va corrido el año, se han acabado 60.000 empleos de la industria manufacturera, que era una industria muy importante en el país. Entonces, quiere decir que realmente todo lo que nosotros, los zapatos chinos, las camisas chinas, bueno, todo lo que significa 15 pesos o 20 pesos, porque en el país no se produce absolutamente nada, pero que además deja totalmente desolada la industria manufacturera. Con eso les quiero contar lo siguiente: un desbalance fiscal, un desbalance comercial, una concentración de la riqueza, sobre todo en los sectores financieros. 5 bancos concentran la riqueza del país. Es inadmisible, por ejemplo, o sea, eso éticamente es impresentable, que por ejemplo la plata de las vías del país esté en manos del Banco de Sarmiento Angulo, que es el dueño a su vez del tiempo. Entonces cuando uno habla y critica lo aplastan porque pues finalmente está pisando unos callos. Pero si ustedes quieren saber cuánto necesitamos, Jimena, para que se empiece la implementación de los acuerdos en lo que significa desarrollo rural integral con todo lo que eso conlleva, son de 6.000 a 12.000 millones de dólares anuales. No podemos seguir en una economía simplemente que se mantiene a punta de préstamos, a punta de deudas, porque entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Yo creo que es muy necesario, por eso insisto, yo creo que las elecciones del 2018 son importantes en la medida en que vayamos más allá del enunciado de que tenemos que acompañar los acuerdos, que los vamos a apoyar. ¿Quién no los va a apoyar? Pues yo creo que ya sabemos quién no los va a apoyar y por qué razones. Porque quieren mantener el estado feudal, porque quieren que Colombia siga en ese estado de colonia como la que hasta hoy nos están tratando nuevamente de llevar. Y voy a decir una cosa más, miren. Yo fui una de las personas que creo que más sufrió la persecución de Álvaro Uribe, pues de una manera feroz, pero impresionante, hasta llegar al punto de desaparecer a mi hija por 5 años. Pero yo llegué a una convicción, conozco todo el tema del paramilitarismo. Cuando él extraditó los 14 jefes paramilitares, yo presenté una moción en el Congreso, que era tal el escándalo que había en ese momento, porque todos los defensores de derechos humanos, las defensoras, yo presidía la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidí la Comisión de Paz, y ahí yo me daba cuenta de todos los horrores de la guerra, de todo lo que pasaba en el país. O sea, una cosa espantosa, porque una cosa es hacer una asamblea en Bogotá, otra cosa es hacer una asamblea en La Chinita, o hacer una asamblea en Mapiripán.
o hacer una asamblea en los Montes de María, o hacer una asamblea en los cordones de miseria de la Comuna 13 y escuchar a la gente narrar los horrores que pasaban, o escuchar en Sucre lo que fueron los falsos, a mí me choca mucho ese nombre, las ejecuciones extrajudiciales en toda esa región, y ver, por ejemplo, cómo lloraban las mamás, cómo contaban que en un solo día desaparecieron 12 personas, incluido el bobito del pueblo, perdónenme la expresión. Entonces, yo les caracterizo esto para decirles, realmente tenemos mucho dolor, y sería muy bueno para mí dedicarme a sentarme a decir Uribe Paraco. Sí, y yo creo que a él hasta le gusta, porque yo llegaba a la conclusión de que en Colombia hay un gran porcentaje de gente que tiene un paraquito en el corazón. Entonces, que se los recuerden los emociona. Pero yo creo que la manera de atacar realmente lo que significa ese modelo, lo que significa ese patrón, es diciéndole al país, por ejemplo, quién exoneró las multinacionales petroleras de los impuestos que deberían pagar. Al exonerarlos, ustedes saben que una empresa que se instala en Puerto Gaitán no paga impuestos ahí, y entonces Pacific Rubiales se dedicó a sacar el petróleo, a destrozar esa región del Meta, a meter a la cárcel a los 30 dirigentes sindicales de la USO que estaban en desacuerdo por el impacto ambiental que esta empresa le hacía a la región, pero además de eso, porque finalmente no pagaban impuestos. Terminaron quebrándose para adentro, y Pacific Rubiales se fue y está ahora viendo a ver si le suscriben otro contrato. El escándalo de Odebrecht es pálido al pie de lo que se va a destapar con Pacific Rubiales. Entonces, ¿quién hizo eso? ¿Quién le quitó el impuesto a todos esos aparatos de excavación, a las exploradoras? Se les quitó Uribe. Y entran como maquinaria agrícola sin pagar un solo impuesto. ¿Quién le quitó la mayoría de los impuestos al sector financiero? Se los quitó él. ¿Quién le quitó el recargo nocturno a los trabajadores? El recargo nocturno. ¿Quién financiarizó la ley 100? ¿Quién se las entregó a unas EPS, prestadoras de servicios, que son una filial de los bancos? ¿Quién se inventó el invento de la prima media, del régimen de prima media en el sistema pensional y el individual, para que unos se defiendan como puedan y los otros prácticamente hacen un ahorro económico y tienen plata en los bancos? Pero eso no se puede tocar, y fue él. Cuando nosotros acompañamos la huelga de los canicultores del Valle, que fue terrible además, nosotros aprovechamos la oportunidad para acabar con las cooperativas de trabajo asociado, con la tercerización laboral. Y nosotros, en el debate después de semejante huelga en el Valle, que fue horrible la movilización, nosotros fuimos incapaces de retroceder esa ley, de reformarla y volverla nosotros no estamos diciendo que no hayan condiciones para que la gente pueda laborar y para que los empresarios, para los que tienen iniciativa privada, la puedan hacer. Pero lo cierto del caso es que en la medida en que haya una reconversión de la economía, se jalone la demanda interna, se pueda producir, pues obviamente que se tiene que mejorar el salario mínimo, obviamente que pueden pagar mejor, pero no puede ser una esclavización de la mano de obra, no solamente de la clase obrera, de los profesionales, de las profesionales. Entonces, yo creo que ahí hay un punto muy importante, porque ellos no van a permitir, Jimena, que es la base de la discusión. El parapeto son las FARC. Para mí el parapeto son las FARC. Pero realmente el punto base de la discusión es la tierra, lo que significa la explotación mineroenergética. Y les voy a poner un ejemplo para los que no han estado en Colombia en los últimos días. Ustedes han oído el debate de Belén de Bajirá, la disputa entre Antioquia y Chocó. Yo soy de familia chocuana, mi papá, toda mi familia paterna es negra, es chocuana. Y a mí me tocó el debate en el Congreso. Yo conozco la historia por muchas razones de lo que significa la discriminación en Antioquia, de lo que fue el robo del Chocó de todo Urabá. Eso era del Chocó, eso no era de Antioquia. Y fue Murindó y Mutatá, y luego fue Vigía, y así sucesivamente. Pues resulta que la pelea que hay detrás de Belén de Bajirá es por una razón muy sencilla. No porque de un momento a otro a los antioqueños y antioqueñas les dio por amar a los negros, les dio por quererlos y les dio por sufrir por ellos. No, es porque Belén de Bajirá acumula una riqueza natural y minera que arranca desde la Patagonia, donde hay un cordón cupífero que termina ahí en Belén de Bajirá, impresionante, donde en Belén de Bajirá está lo que significa el coltan, que ustedes saben qué es, donde en Belén de Bajirá está una de las minas más grandes de la región. Entonces esa es la pelea. Detrás de eso estaba Ashanti Gold,
que es la que llaman la de Diamantes de Sangre de Sudáfrica. Ya habían inclusive financiado muchos de los políticos antioqueños. La única que estaba en contra de eso he sido yo. Obviamente pues los titulares y los editoriales de los periódicos de Antioquia han sido violentos contra mí por el hecho de oponerme a eso, pero realmente detrás de eso no hay la tal unidad antioqueña del territorio, la antioqueñidad, la paisanidad. Son mentiras. Detrás de eso hay unos colmillos de una gente que quiere explotar esa riqueza y que jamás le ha importado la miseria de la gente. Este ejemplo lo traigo y lo traslapo a lo que se está viviendo en lo nacional. El interés no es realmente de cómo se incorpora a la nación, de cómo se amplía la democracia, de cómo se profundiza la democracia. Una prueba bien concreta de ello es, Fernando, y cuando yo te escuchaba el lunes, yo pensaba por dentro y estaba pensando que me salía a decir que estaba ahí sentado. Miren, el solo hecho de la lentitud con la que se han llevado a cabo lo que se suponía que eran las reformas que se debían haber aprobado en el Congreso. Si nosotros somos totalmente, mínimamente rigurosos en el análisis, tenemos que concluir que ha habido una desidia, que ha habido una postura de tortuga para impedir una lectura en un momento determinado que se pudo haber discutido en el ámbito de los acuerdos, bueno, inclusive después del plebiscito, para decir ahora que el fast track se va para el suelo porque el Congreso, que es un órgano, una rama del poder público del Estado, es autónomo y entonces puede entrar a revisar los acuerdos. Entonces resulta que la revisión de los acuerdos va dirigida a impedir que las circunscripciones especiales le correspondan a una gente que no ha tenido voz, que nunca ha sido escuchada, que realmente en esos territorios quien vive, quien convive, quien sufre, quien percibe la desolación son ellos. Una decisión del fast track para impedir la reforma política que debería haberse dado para las próximas elecciones, ya no se dio y ahí está el quid del asunto, porque si tú no tienes poder político, no tienes la capacidad para transformar a la sociedad, y ese poder político pasa por la ampliación, es decir, de que actores y actoras, no solamente de la FARC o del ELN, mucha gente del país que no vota, que no participa, que no accede a un cargo de elección popular, cada vez menos las mujeres. Entonces yo creo que muchas de esas cosas no son por el azar, no son casuales. Vuelvo, Jimena, redondeo mi respuesta para decirte que hay un gran reto, y que la pregunta a los y las candidatas presidenciales no debe ser si están a favor de los acuerdos. Porque todos vamos a decir que sí, y los que no están de acuerdo van a decir que es que viene la ideología de género, que es que van a acabar con los creyentes, que es que nos van a quitar la patria y que se la van a volver castrochavista o a Venezuela, o que nos van a quitar los hijos. Ese va a ser su discurso. El de nosotros tiene que ir mucho más allá, es de cómo realmente insertamos a Colombia en la modernidad. Y la modernidad no es solamente tener carros último modelo o teléfonos que hablen por uno. La modernidad significa la centralidad del ser humano. Si la construcción de ese pacto social, de ese nuevo día en Colombia, significa realmente un contrato social para que todos y todas podamos ser parte de esa nación. Eso es en lo que yo creo. Por eso digo, hay que atreverse. Y atreverse significa revisar el sistema financiero, el sistema tributario, el tema del cambio climático, lo que significa la extracción mineroenergética, lo que significa la propiedad del agua en el país, lo que significa el uso del suelo, pero lo que significa fundamentalmente, diría yo, unas transformaciones éticas por encima de todo. Es muy bonito decir, bueno, hablar de quién está a favor de la paz o quién está a favor de la implementación de los acuerdos, o es como decir quién está en contra de que luchemos contra la corrupción. Nadie. Pero la corrupción no se puede volver a un titular, la lucha contra la corrupción. La corrupción es de muchas formas. Y la corrupción en Colombia no es de una persona, es el sistema, es la estructura, es el que permite que haya corrupción. Y que inclusive, por ejemplo, mientras en el Perú tienen en la cárcel a Ollanta Humala y a su esposo, están a punto de coger a Toledo y a punto de coger a Alan García, en Colombia todavía no han podido saber a quién cogen. Pero es cómo funciona el sistema para proteger esas estructuras de arriba. Por eso yo creo que es muy importante decir cómo lo vamos a hacer. Vamos a implementarlo, sí, pero ¿cómo? No contentémonos. Hasta ahora el paramilitarismo sigue igual. Ayer mataron a un dirigente muy importante, muy significativo de las luchas por tierras en el norte del Cauca. En todas las regiones del país hay una paramilitarización y la cosa sigue igual. Entonces yo pienso que no es simplemente
decir titulares, y en esto yo me pongo a pensar cuando yo llegué al Congreso en el año de 1991, después de la revocatoria, yo estaba convencida que yo iba a salvar la patria. Yo iba con unas ilusiones tan grandes, pues sobre todo que ya parecíamos los negros, al menos en la Constitución, ya se decía que Colombia era un país multiétnico y pluricultural. Bueno, ya yo decía, menos mal que ya ahora no era como cuando aprendí a leer y a escribir, que no aparecía ningún negro en ninguna cartilla, ni ningún indígena, o sea, éramos unos NNs estando en el país. No, vamos a poder hacer las grandes reformas, es el tiempo de la gente, bueno, mejor dicho. Y qué desilusión llegar al Congreso y empezar a ver las contrarreformas, las variables macroeconómicas subidas a norma constitucional para impedir realmente lo que significaba la inversión, y ahora la regla fiscal, que es el otro retén que volvieron constitucional para la inversión social. Todas esas cosas hay que tocarlas. Por eso yo digo, ¿quién puede dudar que yo estoy a favor de la implementación de los acuerdos? Lo único que me faltó fue estar en la cárcel, pero estuve en la cárcel mediática más espantosa del mundo entero. Nadie puede dudar de eso, pero lo que sí tengo que ser es muy honesta en decirle a la gente cómo lo vamos a hacer, de qué forma lo vamos a hacer, cómo lo vamos a garantizar. Siguiente intervención. Adelante. Sí, pues me alegra mucho que hayas tocado el tema económico, porque durante estos días nos hemos visto envueltos en cuestiones jurisprudenciales, de leyes, el Congreso, una cosa a la otra, que bueno, que a veces se nos escapa del entendimiento a las personas que no estamos formadas en ello. Pues bueno, por ahí me parece que es uno de los temas que faltaba y que era claro. Por otra parte, me interesa el tema de la construcción de la memoria histórica, que en tu relato anterior lo tocabas, ¿no? Y me interesaría saber no solo cuáles son los retos, sino en ese cómo lo vamos a hacer, cuáles son las distintas dificultades para la sociedad en su ámbito académico, como movimiento social y como ciudadanía, para las víctimas dentro y fuera de las fronteras, las personas exiliadas y refugiadas, que me parece que es uno de los puntos claves que nos ha tocado, que no se toca y que posiblemente es el que más se olvida. Asimismo, el de movimientos de mujeres, movimientos feministas, o el enfoque de género, como queramos llamarlo, entendiéndolo también desde la perspectiva LGTBI. El reto para lo institucional, tanto en cuanto a la policía, a lo militar, pero también a las instituciones, pocas o muchas que hayan en las distintas regiones, pues por ejemplo con los distintos informes que se están haciendo desde el Centro de Memoria Histórica, también desde ahí. Y por último me gustaría pensar o reflexionar acerca de la memoria, de la construcción de la memoria histórica desde una perspectiva internacional. ¿Qué significa esto en términos de darle a entender a la globalidad que esa construcción de la memoria sí es importante y no es solamente un debate filosófico o simplemente de revictimizar, sino que es importante eso en la historia global? Y bueno, yo por el momento es mi duda o mi reflexión. Vamos a ver si fui capaz de hacer el ejercicio de mnemotecnia. Pero pues en términos generales es muy claro. A ver, yo creo que para mí es uno de los temas más importantes, porque primero que todo yo creo que hay un interés y un afán de que no haya memoria, de que no se recuerde. Por un lado, porque yo creo que llegamos a un nivel de desprecio por la vida, que yo diría que estamos como anestesiados frente a ese poder tan impresionante que tiene el dolor, a ese poder tan impresionante que tienen muchos sectores de la vida del país, que normalizaron la violencia, que normalizaron, por ejemplo, cosas que a mí me tocó vivir muy cercanamente por las audiencias de presentación de culpas de los paramilitares, como por ejemplo cuando el Iguano nos contaba en la cárcel de Cúcuta que yo abrigaba en el alma que lo de los hornos crematorios fueran mentiras. Yo decía, eso puede ser un montaje como para que a la gente le dé miedo y desocupe rápido los territorios. Cuando yo estuve secuestrada, yo recuerdo muy bien
que llegó Mancuso y me dijo en el sitio donde yo estaba, vamos a hacer una de las cosas que más les gustan a ustedes. Vamos a hacer la masacre de la Gabarra. Bueno, yo creo que era a ver si yo salía corriendo, me desmayaba o alguna cosa. Yo simplemente me limité a mirarlo con mucho desprecio. Cuando llegó, me dijo, ya lo hicimos, ya la ejecutamos. Bueno, con la poca posibilidad que uno tiene ahí de conectarse con el exterior, pues corroboré que era verdad. Y después en el trayecto de recorrer todos los informes, las verdades de estos tipos, nosotros logramos, mire, a mí me sacaron del Congreso, pero yo siento que antes de eso yo logré hacer conjuntamente con los compañeros una tarea tan importante que fue recoger muchos testimonios de esos tipos que seguramente hoy están desaparecidos de muchos anaqueles, pero nosotros los logramos encriptar en Naciones Unidas. Y cuando él contaba de cómo gritaban los campesinos que los tiraban vivos a los hornos crematorios, pues era una cosa tan horrorosa, y yo le pregunto, pues que si a él no lo impresionaba mucho eso. No, lo que pasa es que la policía vino y nos dijo que ya había muchos muertos, que eso estaba saliendo ya mucho por las calles, la evidencia de que eran ellos los que mataban a la gente, entonces que había que construir esos hornos y meter la gente allá rápidamente, y por ahí derecho los campesinos tenían que coger escarnio de lo que estaban haciendo. Luego me toca ver cuando unos parlamentarios que eran compañeros míos del Senado, cuando hablaban de los cocodrilos, donde tiraban también el criadero de cocodrilos. Sí, donde también tiraban a los campesinos y campesinas, pues uno cree realmente que eso es ciencia ficción. Pero cuando a ti te toca ya en el territorio, o sea, cuando por ejemplo la señora de Toruviejo, que cuando yo fui a hacer la audiencia allá, por las ejecuciones extrajudiciales que se iban a mochilar el proceso, la señora me cuenta, una muchacha joven, muy joven, que quedó embarazada de su marido, que lo desaparecieron, de la siguiente manera, para los ascensos y para los dineros que les daban de más, precisamente por matar guerrilleros. Y me cuenta la señora, o sea, yo digo esto es como para mirar a la profundidad ética en la que hemos caído. Me dice, a mi marido lo mataron los militares, el próximo martes es la audiencia y ellos se van a salir con las suyas y no lo van a responsabilizar ni lo van a condenar. Entonces ella empezó a contarnos cómo había sido, que por ejemplo había un fin de semana que habían dicho que necesitaban trabajadores y que recogieron 15 personas de ahí de Toruviejo, que es un pueblo chiquito, y entonces que la mamá del muchacho y la esposa le dijo, no, pero ¿para qué se va a ir por allá? No, eso puede ser mentiras, ese trabajo, que no, es que estoy muy aburrido sin trabajo. Bueno, se fue, alcanzó a llamar a la mamá cuando se dio cuenta para dónde iba, la mamá le alcanzó a pasar a la esposa. Cuando estaba con la esposa le quitaron el teléfono y hasta ahí se supo. Resulta que el domingo, que sale toda la gente al pueblo, salió esta muchacha a averiguar, a preguntarle a otros militares, a ver qué sabía, cuando vio un militar con los tenis del marido. Entonces yo le dije, ¿usted cómo se dio cuenta? No, es que él los había marcado por detrás y tenía puestos, o sea, lo mató y se quedó con los zapatos, común y corriente. Ahí fue que nosotros pudimos ganar ese proceso. Pero todo esto lo cuento para decir todo lo que subyace, todo lo que hay, que le dicen a uno que de eso no debemos hablar, que es mejor eso dejar ahí, y eso va a ser parte de la memoria. O sea, tener la posibilidad de expresar todo eso, de contarlo no como una manera de revictimizarme, no como una manera de que la gente me tenga compasión o consideración, sino como una manera de cómo una sociedad llegó hasta ese nivel, solamente por mantener un modelo, un statu quo económico de unos sectores, y no pensar que mucha de esa gente eran seres humanos como nosotros. Que lo que pasó en La Chinita, que lo que pasó en Bojayá, o sea, el acto de reparación en Bojayá fue muy difícil de hacer, tú lo sabes, Ángel, por volver primero que todo, convencer a las FARC de pedir perdón, que eso fue también una tarea casi de psiquiatras, de ayurvédicos, bueno, de un montón de cosas, no lo digo en charla ni en burla. Y luego la comunidad de Belén de Bojayá, tan dolida, tan adolorida, una comunidad negra donde la religiosidad es absolutamente importante, y afectar un centro religioso, la iglesia, o sea, llegar nosotros con el Cristo negro que se construyó, no, que se esculpió en Cuba para llevarlo allá, tener la posibilidad de que la comunidad
diga todo lo que siente, exprese ese dolor. Eso hace parte también de una estrategia del Estado, tiene que ser el Estado. Así como se planean carreteras, se tienen que planear muchas políticas que tienen que ver con que la gente saque ese dolor, con que lo pueda decir. Pero hay una cosa que yo veo que a mí me preocupa, y por eso vuelvo al cómo. El tema de víctimas en el país es tan supremamente grande que desbordó las instituciones. O sea, no tienen cómo atenderlo. No hay un plan de ayuda psicosocial para la gente. A la gente hay que ayudarla a salir de la situación de víctima, o sea, de la postración de víctima, que tiene que ser un sujeto de derechos, que tiene que ser un sujeto realmente ciudadano, donde el Estado tiene la obligación de sacarlo de esa pobreza en la que lo metió, pero sobre todo esa pobreza humana, esa pobreza ética, y para eso el Estado no está preparado. Lo que yo, por ejemplo, que vuelvo y le repito, yo voy a todo el país, además a mí me gusta mucho eso. Y uno llega, por ejemplo, por decir, les voy a contar un caso del Chocó de hace mucho tiempo. Yo estaba en la comisión como presidente y donde además yo tengo que decirte con mucho respeto, pero también con mucha satisfacción, que el pegamento social del país, lo que logró que ese país no se fuera a hacerlo fueron las mujeres. Hubo muchas regiones del país, por ejemplo en la región Caribe y en la región Pacífica, donde hubo pueblos casi enteros donde las mujeres se quedaron solas. Por eso tiene que tener la perspectiva de género, no la ideología de género, que es lo que utilizan nosotros para no dejarnos hablar del enfoque de género, para no dejar de hablar de lo que significa la perspectiva de género, que tiene que ser transversal, porque de todas maneras, un país donde los indicadores de miseria, de pobreza, de desigualdad, de exclusión, lo llevan las mujeres y las mujeres pobres, pues es obvio que tiene que tener un parapeto, una serie de políticas que ayuden a levantar, pero también a visibilizar. Yo creo que mucho vuelvo y repito, de todo eso que logramos hacer en el país, que se le ha debido al movimiento de mujeres, a las organizaciones de mujeres en gran medida, pues obviamente le tienen mucho miedo a estos, pero me permiten contar una anécdota. Nosotros llegamos a Ismina, a un evento que hicimos, yo fui la autora de la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres en ese primer plan de desarrollo. Y cuando llegamos allá, pues era un encuentro de mujeres, las mujeres muy dolidas, muy resentidas, porque además hay una cosa que la gente, Fernando, no justiprecia. En la región del Pacífico y el Chocó eran regiones sí empobrecidas, pero era gente feliz. Era gente que, como en Buenaventura, no conocían esta cosa tan atroz de las motosierras, no conocían esta cosa tan atroz del desplazamiento, no tenían idea lo que era una bomba. Llega Álvaro Uribe a su gobernación y es el primer desplazamiento del atrato medio. 4.500 personas llegaron a Turbo en unas condiciones azarosas. Y entonces es en el marco de eso que se hace el evento allá, y las mujeres nos dicen, pues más o menos, dejen de hablar paja, que el hambre se siente en el cuerpo. Y fuera de eso, en Acandí nos decía una de ellas, nosotros nos vinimos todas porque en el pueblo ya no hay hombres, la mayoría los mataron y nosotros se tuvieron que ir. Entonces el conflicto tiene que dar cuenta de la perspectiva de género, o sea, de cómo ha impactado en las mujeres. Y saben que yo creo que, no sé, esto no tiene ninguna comprobación, sino que es una reflexión a mano alzada de parte mía, y es que yo creo que la manera como están matando a las mujeres en Colombia tiene que ver con eso. Pues no sé quiénes de ustedes vivan en Colombia, pero lo que sí tengo que decir es que realmente ya es una cosa que nos deja como sin, o sea, ¿qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? ¿Cómo hacemos para impedir cada vez más esto? O sea, es una cosa tan espantosa, tan horrible, la forma como están llevando a cabo esto, la forma como aplican el ácido en la cara de las mujeres, pero otra cosa también que tiene que ver con la degradación de este conflicto. O sea, yo creo que además de eso, nosotros hablamos mucho de los recursos, pero yo sí creo que tenemos que tener una concepción de lo que significa la administración de justicia en el país, y qué es justicia, y qué es justicia restaurativa. Y esa es una discusión donde la gente que se aplica, no es el hecho de saberse uno. Yo soy abogada, si ustedes me preguntan por los artículos, no me lo sé, y no me lo sé a propósito, porque eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que realmente la gente sienta que hay justicia, y la justicia es de muchas maneras, y la justicia no es meter a la gente a la cárcel y con eso nos despedimos del cuento. Pero yo pienso, por ejemplo, que una sociedad donde un tipo es capaz de violar a una niña de 3 meses está muy enfermo. O sea, la de 7 años y después la de 3 meses, y después la de 4 meses, y después la de 8 años, y eso sigue en cadena. O sea, y el Estado ahí impávido,
Navío como que no tuviera nada que ver en el cuento, sino que fueran un extraterrestre mirando para Colombia. O sea, yo creo que dentro de todo lo que significa la memoria histórica, dentro de todo lo que significa la reparación, la restauración, creo que hay también que incluir en ello algo que me parece trascendental, y es el tema de la educación, de los contenidos de la educación, de lo que significa el paradigma ético en el país, de lo que significa realmente no solamente la moral, sino la moralidad pública, y el compromiso que tenemos que tener todos. O sea, la tarea que se viene por delante es muy grande, y yo diría que tiene que ver como con tres pilares. Uno, con ese modelo del que les acabo de hablar, que de todas maneras pone a la gente a que se defienda como pueda. O sea, a mí no me importa si usted se muere, lo matan o lo mueren, a mí lo único que me importa es que yo pueda sobrevivir. Una absoluta indiferencia de la gente de la política, porque es que el voto no le sirve para nada, porque es que las instituciones no se aplican a nada. Mire, a mí me dio tanta tristeza en Arauca hace como un mes y medio, que bueno, llegaron unas gentes ahí, llegó un grupo de víctimas y dije, no, yo quiero reunirme con usted aparte. Entonces nos reunimos aparte y me dijo, nosotros vamos a montar un partido político de víctimas y se lo vamos a poner a usted a disposición. Yo le dije, ¿sabe que a mí no me interesa nada de eso? No, pero es que somos muchos. Yo le dije, no, vamos a partir de una sola base. La mayoría de las víctimas no tienen cédula, si vamos a hablar en términos electorales. La mayoría de las víctimas no se reconocen como sujetos de derechos. Lo que nosotros tenemos que exigir de la unidad de víctimas es todo un programa que lo tienen que elaborar en conjunto con las víctimas. Hay las víctimas de La Guajira, las víctimas del Chocó, las víctimas de Medellín, las víctimas de los Llanos, las víctimas de Bogotá, las víctimas como país, somos muchas y ahí tiene que haber una construcción diferencial y colectiva de lo que eso significa. O sea, yo estoy muy vaciada en eso, pero yo creo que lo fundamental es saber de qué manera lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué papel van a jugar las víctimas de verdad. Es que no es que se sienten unos señores expertos que llegan de no sé dónde y entonces ellos nos dicen, se repara así o se repara así. Ah, es que va a colapsar el estado del país, económicamente nos vamos a quebrar, que no hay forma. A la gente hay que responderle, de alguna manera, así sea colectivamente. Ah, que no hay forma para darle a una persona un subsidio mensual. Pues vamos a construir colectivos, que eso es lo que se necesita. Una posibilidad solidaria y colectiva de reparar a la gente, pero a la gente además hay una cosa que yo creo que hay que hacerla. A la gente hay que permitirle llorar sus muertos, a la gente hay que permitirle llorar su dolor, y ese llanto puede ser colectivo pero sanador. A la gente hay que permitirle reconocer que ese es un derecho en una sociedad atravesada no solamente por el dolor, por la indiferencia, y tienen que haber actos. Miren, en Apartado, en Neurabaja, hubo un evento un día que yo fui con las mujeres y habían construido unas columnas a partir de unos árboles, y en cada columna estaba el nombre de una de las personas que había sido desaparecida, que había sido torturada, y eso es reparador, pero vuelvo y les repito, la tarea es muy grande, mujer. Yo creo que las organizaciones de mujeres ahí tenemos una obligación muy importante, y pasa por esto. Por ejemplo, es muy querida la directora de la Equidad, pero no tiene ni un peso. Es el presupuesto más vaciado de todo el país. Si usted le dan el 50%, estamos jodidos, el 50% la pone la OEI. Y no jodidos porque la ponga la OEI, sino porque es increíble que el país no tenga una política seria, sustentada. ¿Qué investigaciones se van a poder hacer con 3 pesos? Ninguna. ¿Qué investigaciones se van a poder hacer? O, por ejemplo, estrategias para que las mujeres en todo el país no solamente puedan ser reparadas, sino que también puedan tener todo lo que significa la memoria, actos de reparación, como los que tienen que hacer las FARC, que nunca hicieron los paramilitares, escasamente, pues hasta que yo me acuerde ninguno, que el mismo Estado tiene que hacer. Y eso tiene que ser una política. Mire, eso es tan importante para mí como hablar de la política del agua, como hablar de la política del medio ambiente. En una sociedad que vivió una guerra tan atroz, tiene que haber una política pública en ese sentido. Debería ser una cosa maravillosa desde el arte, desde la cultura, desde el reconocimiento de lo que somos como país, desde el reconocimiento de lo que significa un negro, de lo que significa un indígena. Esto me hace recordar una anécdota también en el Chocó, de un señor que se me acercó y me dijo, llorando, me dio mucha tristeza y me dijo, no, yo no necesito que me venga una camisa ni un pantalón, devuélvame mi finca. Es que yo en mi finca comía, cultivaba, yo no estoy acostumbrada a los carros sino a los pájaros.
pero el tipo llorando. O sea, todas esas cosas yo creo que nos las tenemos que decir y las tenemos que recuperar. Yo creo que debería haber una instancia, o sea, un ministerio de la alegría. Yo no sé si será que estoy muy loca, pero yo creo que debería haber un ministerio de la alegría, ¿sí o no? Donde parte de eso sea hablar de todo esto, sea permitir que el país pueda recuperarse de ello y además reconocer. ¿Ustedes creen que un tipo rico que le secuestraron a una persona y que se la mataron no es una víctima que tiene mucho dolor? Eso también pasa por ahí. Hacia uno diga, sí, pues que los ricos, no, es que son los seres humanos. Y yo creo que es fundamental. Mi respuesta para eso también sería decirte, yo crearía una instancia que se llamara el Ministerio de la Alegría y que ese Ministerio de la Alegría tuviera que ver con la reparación, con la memoria y con la no repetición, porque en el momento en el que estamos vamos hacia la repetición y no quiero ser. Ahora, yo también creo, y eso lo contempla el sistema integral de justicia, que seguramente les habló Enrique Santiago ayer con mucha prolijidad, que a lo que más se quedó casi que colgando, es como cuando hicieron el artículo 55 transitorio para darle después luz a la ley 70, que fue faltando un minuto, y lo de las víctimas en el exterior, o sea, de los migrantes, fue también a la carrera, una presión, ahí quedó, y yo creo que ahí tenemos una deuda, y hay que pensar no solamente en ello, sino que hay que pensar que regresemos al país, pero la comunidad internacional tiene que darse cuenta, tiene que saber de lo que significa esa memoria, y yo creo que todo el sistema de organizaciones internacionales en el país, nosotros deberíamos conjuntamente con lo que significa la unidad de víctimas, promover una posibilidad de una reunión que dé cuenta al mundo entero de lo que pasó. Yo cuando veo las imágenes recientes de lo que está pasando en todas estas regiones que están enfrentadas en el mundo, donde muestran a los niños en Palestina, lo de Siria, me parece tan doloroso a todos los negros corriendo por todo el mundo. O sea, yo creo que eso hace parte de la ciudadanía universal, donde no debe existir ningún ilegal en el mundo. Y lo mismo tiene que pasar en Colombia. En Colombia hay mucho ilegal, no porque sea delincuente, sino porque no existe, porque es inexistente. Y yo creo que un ser humano no es ilegal, es un ser humano. Esté en Colombia, esté en donde esté, y yo creo que es parte de lo que nosotros tenemos que hablar, de esa ciudadanía. Yo, por ejemplo, pienso a las víctimas, vayan por la cédula ya. No hay que tener que hacer un montón de cosas para poder que les den una cédula. Y no tener una cédula no los deja insertarse al servicio de salud, no los deja acceder a los servicios, no los deja acceder a la miseria de limosna que dan precisamente en la unidad de víctimas. Y yo creo que habría que comenzar por ahí, por dignificar. Y dignificar significa existir. Adelante. Gracias, Fernando. Felicitaciones, Piedad, por tu conferencia, lo cual refleja un pensamiento estadista. Hago mi intervención positiva como lo he hecho en días anteriores y tú has manifestado algo muy concreto y aceptando. Nos faltó pedagogía para divulgar el acuerdo 2 de octubre, el resultado. La propuesta es esta. Hay que hacer pedagogía de la Jurisdicción Especial de Paz dirigida especialmente a las víctimas para generar espacios de confianza y enseñarles cómo van a acceder a la Jurisdicción Especial de Paz, que es el primer elemento, justicia, cómo acceder, pedagogía. Y allí se va a encontrar la verdad dentro de esos procesos y la reparación integral. Entonces me gustaría escucharte qué piensas de esa pedagogía que no se hizo antes del 2 de octubre y que es urgente hacerla, porque tengo alguna información que me ha llegado de Colombia que se está generando un movimiento muy lento por todo el país diciéndole a la población de víctimas: esa Jurisdicción de Paz no va a servir para nada, eso va a ser un burlesco, un remedio de justicia para darle la amnistía a los guerrilleros. Entonces el discurso es negativo. Armemos uno dentro de esa estrategia y táctica política que estás planteando, ¿cómo se va a llevar a cabo esa pedagogía? Pues mira, yo quiero, antes de eso, resaltar la importancia, para referirme también nuevamente a lo que tú planteas, de lo que es la Comisión de la Verdad. Creo que va a ser supremamente importante y nosotros somos los que tenemos que alentar a la gente a que realmente llegue allí. Cómo se desató esa violencia, quiénes desataron esa violencia, cuáles eran los intereses que habían en desatar la violencia, que además
nos habla de lo que yo decía en la intervención del enemigo interno, y de ahí el corolario de todo lo que se desprendió de más. Yo creo que la Comisión de la Verdad, además, debe estar compuesta por la mitad de hombres y de mujeres, eso es importantísimo, pero además mujeres con toda la experticia que exige la ley para que puedan, inclusive como víctimas, participar en ella. Ah, pero que es que están sesgadas, que no, yo creo que no. Yo creo que eso es importante, o sea, las víctimas son solamente para que hagan fila detrás del director de esa vaina de víctimas, o la directora, no, tienen que tener una actuación importante en ello. Nosotros vamos a tener una reunión en Antioquia el 11 de agosto, y una de las razones de ser de la reunión tiene que ver precisamente con ello, con que nosotros ya como sociedad asumamos la necesidad de que la gente sepa qué es la justicia especial para la paz, para qué sirve, que ahí no se van a perdonar delitos de lesa humanidad, ahí no van a permitir que gente que cometió secuestro y todos estos delitos que no son amnistiables o indultables van a quedar así como sin son ni ton. Pero también es muy importante decirle a la gente que la Comisión de la Verdad no es para judicializar, es para que la sociedad colombiana sepa cuáles son los orígenes, quiénes lo hicieron, por qué pasó. Mire, una de las cosas, cuando a mí me secuestraron, yo pues hacía una reflexión, yo realmente estaba convencida de que me iban a matar, yo no creía para nada que yo iba a quedar viva, por quienes me tenían además. Pero yo, cuando a mí me contaron, no que me dijeran, Castaño dijo que era que yo era la tesorera internacional del ELN y que yo me mantenía aquí en Europa recogiendo plata, yo una capacidad ambidestra a la marcha, de la FARC y del ELN. Entonces, pues uno sabía que eso era realmente todo un montaje. Pero cuando a mí me cuentan que Hernán Echavarría Doloso, el fundador de Excelencia de la Justicia, y me muestran la carta que mandó, diciendo que me tenían que matar, y que la sociedad colombiana les iba a cobrar el hecho de que me hubieran dejado viva, saben que yo descansé. Descansé porque yo dije, yo nunca creí que una persona que además maneja casi que la justicia en el país, pero además de ello, lo presentan como una persona, ejemplo a seguir, fuera capaz de escribir una carta de estas. Y eso lo dijeron en el juicio que fue el año pasado por mi secuestro. Y lo sostuvieron y la mandó por correo electrónico y todo. Yo creo, para mí eso fue como, no porque yo sintiera que me merecía el secuestro, no porque mereciera la muerte, no, sino porque yo decía, pero esto ¿de dónde viene? ¿Quiénes son? No pueden ser simplemente unos vulgares operadores de la muerte, tiene que haber una otra cosa más grande. Y yo creo que esa Comisión de la Verdad hay que hacer una pedagogía tan importante porque hace parte de exorcizar el dolor también, pero a su vez de que realmente el Estado tome correctivos en sus estructuras para que ese tipo de personas que quieren incidir en un modelo no puedan seguir haciendo esto. La tarea nosotros la vamos a hacer. Cuando la pedagogía de los acuerdos, nosotros fue mucho lo que insistimos ante el gobierno. Nosotros como Poder Ciudadano sacamos cartillas, pero bueno, uno va hasta donde puede, pero uno no tiene la plata para hacer millones y millones de cartillas, pues. Pero yo creo que nosotros lo que vamos a plantear en Antioquia, que es un proceso pedagógico a partir de toda la articulación de las universidades a la calle, no intramural, a la calle, o sea, que la universidad cumpla un papel activo y militante dentro de lo que significa. Además, la pedagogía de los acuerdos, independientemente de que la gente crea que se lo sabe, la gente no se lo sabe, no tiene idea. Nosotros vamos a tener que hacer como los de Atalaya, yo no sé si ustedes se acuerdan qué es eso, esos señores que iban todos los domingos, 7 de la mañana, y uno dormido, Atalaya, y uno no les sabía, los otros domingos volvían con Atalaya y con Atalaya, hasta que uno terminaba ya leyendo Atalaya, pues al menos por quitárselos de encima. Y yo creo que nosotros vamos a tener que hacer así, o sea, ir nosotros, o sea, la sociedad, los que estamos interesados y mover para que haya. Lo de la Comisión de la Verdad, que es importantísimo, de verdad, eso no se va a judicializar, la gente va a ir a decir allá, a contar, animar a que la gente lo haga. Yo creo que Sudáfrica fue un ejemplo muy importante en ello, muy importante. Y por el otro lado, explicar cuáles son los parámetros de la justicia especial para la paz, que el que no confiese, que el que se demore, va a tener un tratamiento distinto. Que el que no confesó va a la justicia ordinaria, pero eso lo tiene que saber la gente. Y lo vamos a tener que hacer nosotros porque todas las iglesias se dedicaron a hablar de otra cosa, de la posverdad. Entonces, a ver si de pronto hasta la Iglesia Católica, ahora que viene el Papa, ayudaría un poquito en eso, porque el otro está más perdido que dijo el Inver, pues. Y creo que es a través de la educación, mejor dicho, a través de las universidades, a través de las asociaciones de rectores, pero es una tarea que la vamos a tener que hacer nosotros. Yo confío muy poquito en el interés y en la capacidad que tienen ciertos sectores del Estado colombiano para que realmente esto se vuelva
una canción popular, el conocimiento nuevamente de los acuerdos. Porque ¿saben por qué es importante insistir en los acuerdos? Porque eso permite insistir en las reformas que hay que hacer, en que la gente se vaya empoderando de las reformas que hay que hacer. Hay muchos mecanismos. Mira, al gobierno le dijimos, son como 55.000 juntas de acción comunal. ¿Tú te imaginas toda una narrativa desde las juntas de acción comunal sobre los acuerdos, o sobre la justicia especial para la paz, o sobre la comisión de la verdad? Pues eso no cuesta plata. Hay una instancia que vela por eso, o sea, que nos coordina, y eso se puede hacer. Pero me parece que es muy importante la coincidencia y la advertencia que tú haces en eso, y ten la seguridad de que muchos y muchas vamos a estar muy inmersos en eso. Adelante. Bueno, hola, yo soy Belén, soy estudiante del máster de la Complutense de América Latina, y uno de los temas que más me interesa, siguiendo un poco con esta visión que tenemos de paz positiva después de la firma de los acuerdos, es la educación, y principalmente la educación rural, porque por lo que he podido leer y estudiar es una educación que ha estado pues bastante apartada de la mirada del Estado, y que se ha visto bastante afectada no solamente por la guerra, sino por las múltiples violencias que azotan al país. Y quería saber un poco cuál es tu opinión, o la opinión de tu partido, en cuanto a las reformas educativas que hay que hacer partiendo de esta paz positiva, que pretende ser una paz que construya en la igualdad. Bueno, yo creo que a Ángel y a mí nos encanta ese tema, ¿sí o no? A ver, yo, primero que todo, yo no tengo partido. Yo me salí del Partido Liberal hace rato. Pero pues hago parte de movimientos de ciudadanos y ciudadanas, y en ello, para mí el tema más importante es el de la educación. Y ahorita que hubo el paro de los maestros, yo estoy muy contenta, me siento muy satisfecha con lo que significó el paro, porque creo que dieron en el punto fundamental. Toda la artillería mediática trató de hacerle creer al país que los maestros lo único que estaban buscando era un aumento salarial. Y yo creo que eso está bien, yo creo que está en todo el derecho a que realmente a ellos no solamente los califiquen por sus conocimientos, sino que también les den la posibilidad de tener un salario digno que les permita vivir como seres humanos en una sociedad que son los que socializan, los que imparten el conocimiento. Pero ellos hicieron algo muy importante, que tal vez la mayoría de la gente no sabe, y es que modificaron el Sistema Nacional de Participaciones, donde le habían abierto un hueco precisamente a los recursos que iban para la educación, y que se los habían dedicado realmente a otras actividades, entre esas, o mejor que actividades, a otras asignaciones del país, como es el tema, por ejemplo, de los recursos que se van para la industria militar, para las fuerzas militares y de policía, que siendo muy, muy claros, eso tiene que rebajar. O sea, tiene que rebajar ese cuento de que se van a quedar cuidando a los guerrilleros en las zonas veredales. Ese es un cuento espúreo. Esa plata tiene que irse a la educación, y tiene que irse a la educación, entre otras cosas, porque mira, tú vas a un municipio rural, voy a decir uno de los conflictos del Meta, Puerto Rico, pues sí, vas allá, escasamente hay maestros en la parte urbana, pero en la zona rural las escuelas son unas chozas, no hay prácticamente maestros, no hay condiciones para darle educación, la mayoría de los niños se desmayan de hambre en las escuelas. Entonces, esa nueva asignación que va a requerir inclusive la presentación de un proyecto de ley, de un acto legislativo que modifique ese Sistema Nacional de Participaciones, va a posibilitar una mejora, sobre todo en la educación rural, porque en Colombia hay un problema muy serio. A mí me gusta más hablar no tanto de la cantidad como de la cualificación de la educación en Colombia, porque tiene mucho que ver precisamente con ese individualismo. No digan que voy a hablar desde el mamertismo, no, desde una sociedad que efectivamente pone más interés en el consumo y en la acumulación y en la riqueza, que realmente en la formulación de seres humanos. Ah, bueno, mira. Esto es un jardín en el Chocó. Ahí están los niños de 1 y 2 años. Grabado hace un mes y medio que fui con el procurador general. Claro, pues precisamente para que la educación no pase solamente por la cooperación internacional, sino que sea una cuestión... No, tiene que ser, no, y te voy a decir una cosa, nosotros
en el trabajo que hemos venido haciendo y la propuesta que vamos a presentar, que nos ahorra mucho del trabajo con que hayan tenido que llegar al punto de modificar el sistema de participación, es decir, de devolverle los recursos a la educación para poder pensar efectivamente no en que estamos en el aire, que si la OEI, que si de pronto la Embajada de Noruega, que si la Suiza, que si Estados Unidos mejor dicho, con la acomodación del pensamiento nos puede dar plata. No, el país tiene los recursos necesarios para garantizar una cobertura universal y para garantizar una educación cualificada. Es más, el país tiene que hacer un debate nacional, una conversación pública nacional, un debate que salga de todas las instituciones. Una de las tareas más importantes que tenemos que hacer no es solamente conseguir la plata, es que los papás, los padres de familia se sientan integrados al Sistema Nacional de Educación. Es que la educación no es un problema solamente de los profesores, es un derecho. Pero la educación es una tarea que nosotros tenemos que hacer, que parte por saber qué tipo de educación queremos dar. ¿Cuál es la sociedad que nosotros queremos construir? ¿Una sociedad del individualismo o una sociedad que tenga claro que es el bien común, que sepa que es el bien colectivo? Una sociedad para la solidaridad, para la generosidad, para la compasión, para el conocimiento de lo que requiere el país. Es decir, una educación emancipatoria. No una sociedad de siervos que solamente lo único que hacen es obedecer y que están felices si se ganan una beca. Pues que se la gane porque fue el mejor estudiante, pero no a ver si de pronto puede entrar a estudiar a la universidad. ¿Tú crees que ese programa que hay en el país de Ser Pilo Paga es un programa que manda un mensaje positivo? Eso es una mercantilización de la educación, es decir, compre la lotería y se gana la entrada a la universidad, y a una universidad, entre otras cosas contra las cuales no tengo nada, pero que no se asemeja a nada en el sitio donde estudia, con la gente que se rodea, o sea, un quiebre total frente a lo que significa precisamente la cotidianidad. Para mí... Y de unos poquitos. Y de unos poquitos. Proyecto para unos porque es poquitos, una rifa. Proyecto para unos poquitos. Entonces, el que tiene una nota de 5, 4,5 puede entrar al Ser Pilo Paga. Pero el que se ha quedado con 4 ya no tiene derecho a entrar a algunas universidades. Y vuelve la educación una competencia. Vuelve la educación, el derecho a la educación una competencia. No la convierte en un derecho. Y yo diría que además, a mí me iba tan mal en el colegio porque era de las más indisciplinadas y todo. Una vez me pusieron una medalla, se la ponían a uno los miércoles, hacían un acto grandísimo, y entonces a mí, como era tan necia, me pusieron una medalla como para poderme amoldar, y me lo quitaron como a los 2 días porque yo seguí igual. Entonces yo me acuerdo de eso con el Pilo Paga. Entonces los pelados tienen que manejar bien, y la competencia es la nota y no el conocimiento. O sea, son muchas las cosas que nosotros tenemos que discutir sobre la educación, pero pienso que es el tema para mí neurálgico, la educación y la cultura. La cultura tiene que ser el pegamento nacional y la educación tiene que ser el elemento de transformación social en el país. No para una educación para el individualismo, para el egoísmo, sino todo lo contrario. Una educación que realmente nos dé cuenta de que somos un país, de que somos diversos, de que somos diferentes, de que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, de que los LGTBI son seres humanos como cualquiera, y ahora ese va a ser parte del debate en la búsqueda de los votos. Convencer al país de que viene el monstruo del LGTBI y que además van a adoptar niños y van a salir más monstruos. Entonces eso hace parte de la educación, no una educación para la civilización o para la civilidad, sino una educación que pueda permitir tener ciertos. Por eso, más allá de lo que quieran aparentar los medios de comunicación, la huelga de los maestros fue supremamente importante, y creo que si se logra que los padres de familia realmente logren hacer parte del constructo de la educación que se quiere tener, eso va a ser un logro muy importante. ¿Más intervenciones? Pues no sé. Adelante, cualquiera de los dos. Adelante. A ver, yo simplemente quiero decir la satisfacción que estoy teniendo de participar en esto. Soy colombiana, pero llevo en España 37 años, entonces desconozco muchas cosas de allí, porque es por la lejanía, por lo que sea. En lo que usted leyó, bueno, cada vez diciendo negativo, cosas de la realidad de allí. Pero luego hay una cosa que a mí me entusiasma muchísimo, que es los resultados que queréis obtener, que se quieren obtener. Eso es, a mí
me entusiasma mucho. El resultado de todas estas... A ver, volver a decir todo lo que usted dijo, no lo quiero hacer porque no acabaría yo. Pero cuestiones de agrícolas, sociales, o sea, convertir a Colombia en un país maravilloso. Eso es una maravilla. Y es con la aplicación de una cantidad de cosas que usted está exponiendo. Y me parece fenomenal. También cuando usted hablaba, hay una cosa que dijo usted de la economía de parecido, los casinos. Dijo usted algo de eso. Bueno, la economía, las multinacionales que se benefician, la minería que se aprovecha de las riquezas de los otros países y los deja más pobres que... Bueno, todo esto está aquí en mi cabeza. La tarea es colosal. Sí. Tremenda. Los resultados son fenómenos. Vamos a hacer, yo no sé, yo ya me siento orgullosa y es que ser colombiano es la repanocha. Bueno, lo que pasa es que los retos son complicadísimos. A ver, yo estoy viviendo en España, llevo mucho tiempo y conozco mucho de lo que está pasando aquí. Y había veces, de lo que usted hablaba, que yo encontraba muchas similitudes y paralelismos y cosas que se están sucediendo en Europa. Viene un señor, bueno, lo de los bancos, lo de... A ver, cómo se apoderan las multinacionales, cómo tenemos empresas que producen en China y venden en España. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Trabajar en contra de todo esto que te dicen a ti, es que como hay libre comercio, yo puedo establecer la fábrica y cuando me dé la gana la quito. Eso le desea usted también, y de no pagar impuestos, eso también nos suena, ¿no? Bueno, si conseguís todo eso, es que voy a estar supremamente feliz. Lo deseo de corazón. A ver, soy creyente y de verdad que voy a rogar mucho para que eso, todas esas buenas cosas que queréis lleguen a ver. Simplemente un comentario. A ver, yo creo que es mi obligación hacer un estado del arte, pues mínimamente contarle a la gente lo que pasa en el país y que esas decisiones no son un designio divino, que esas decisiones son de quienes manejan el Estado y que en razón de eso pues nosotros no podemos decir vamos a amurallar el país por el cielo y por la tierra para que aquí no entre absolutamente nadie. Yo creo que se trata de hablar de un comercio justo, pero no puede ser posible que unas personas firmen unos acuerdos de comercio internacional con unas condiciones que son lesivas para el país, lesivas para la gente. La gente tiene que tener claro que, por ejemplo, pertenecer a la OCDE, que todo el mundo dice pues que como que fuera encontrar el nirvana, significa la pérdida de soberanía del país y la pérdida además de lo que tiene que ver con recursos naturales que deberían ser patrimonio exclusivamente del país al servicio de la humanidad, y todo eso en un momento determinado se pierde. Los paraísos fiscales, Colombia los tiene que condenar. Si una persona es decente, ¿por qué tiene que estar en un paraíso fiscal? Estar en un paraíso fiscal significa no tengo interés en pagar impuestos, y no pagar impuestos significa que no se puede redistribuir la riqueza, y que entonces lo que estamos hablando de la educación no se va a poder llevar a cabo porque no hay los recursos. Los recursos sí hay, pero quienes se quedan con los recursos. El sistema financiero domina el mundo, eso es una verdad de apuño. Entonces yo digo, ¿cómo así que acumulan ya prácticamente la mitad de la riqueza del país, pero además de eso prácticamente no pagan impuestos? Fernando dijo una cosa en su intervención: esta es una tarea de largo aliento. Como se dice en derecho comercial, es una tarea de tracto sucesivo que se va llevando en el tiempo, que se va cumpliendo en el tiempo, pero tenemos que lograr empezarla y saber que vienen grandes debates. O sea, la proscripción de muchos de nosotros, por ejemplo, yo soy la persona que tengo mayor desfavorabilidad en el país
ahora me la está compitiendo Santos, y eso me tiene preocupada. Pero la desfavorabilidad tiene que ver con mis posturas políticas, tiene que ver con la decisión de salir de la zona de confort en la que yo vivía en el Congreso, donde fui muchas veces la mejor parlamentaria, a pesar de ser una parlamentaria de la oposición, a pesar de estar contra todas esas decisiones del Congreso, pero que dije, yo voy a llegar a los 80 años como senadora, me van a poner una medalla de este tamaño y eso va a ser lo único que yo voy a poder mostrar. No, aquí hay que salir de la zona de confort y hay que ser no solamente creativos, sino absolutamente valientes para enfrentar todo esto. Nadie quería tocarse con la FARC, nadie. Y todas esas 34 personas llorando, sufriendo, tocando puertas, cuando los del pueblo podían haber hecho. ¿Qué trabajo les daba ir a hablar con Marulanda sin matarlo y decirle lleguemos a un acuerdo? No fue, pues yo sí me atreví porque además yo tenía una hija desaparecida en ese momento, pero además como presidente de la comisión, yo sentía el dolor de las demás personas, yo sentía lo que sentía la gente. Entonces, yo cuento esto no para que digan como es de valiente la negra, no, yo lo cuento es por una razón. Yo lo cuento para decirles que lo que tenemos que hacer se requiere de mucho coraje, de mucha valentía, pero sobre todo de mucho amor por el país y de mucho amor por los demás. Yo estoy aquí porque amo esto, porque amo lo que hago. A mí, yo creo que, como le decía, yo soy la persona supuestamente con la peor desfavorabilidad. Yo he matado a alguien, yo le he robado a alguien, yo he estado inmersa en algún escándalo de corrupción, yo me he sentado a manteles a repartirme el país, yo hago parte de alguna multinacional por debajo o de algún contratista por debajo, yo no hago parte de nada de eso. Simple y llanamente, yo creo que es un país injustamente conducido, donde muchos no les importa ni 5, por eso fue que yo no volví a los partidos aquí. Pactos de cúpulas, 5 manes se reúnen, entonces dicen, yo creo que esta fórmula casa, café con leche, esta con la negra, esa es. No, esto tiene que ser nos toca hacer un ejercicio de ciudadanía muy fuerte. Créanme que lo que yo traté de hacer es una radiografía de lo que está pasando, de lo que ha pasado y de lo que tenemos que empezar a desconfigurar, pero con mucha alegría, pensando que no es para ver si a mí me dan la mitad del banco de Sarmiento Angulo, no, es para que realmente la riqueza se pueda reproducir en el país. Y es más, yo respeto la iniciativa privada, yo respeto la inversión privada, yo respeto que los empresarios puedan tener empresas. Es más, yo creo que a los empresarios hay que posibilitarles en el país la reindustrialización y tiene que ser a partir de una política de fomento, pero unos empresarios que generen riqueza para el país, que puedan disparar la demanda, que le puedan generar al país unos mejores salarios. Y eso se hace sencillamente sabiendo dónde estamos parados y realmente qué es la nación que queremos construir. Yo creo yo, por ejemplo, un tipo que me diga, ay no, yo abrí una cuenta en un paraíso fiscal, pero no la utilicé y voy a ser candidato, a mí ya está descalificado. El solo hecho de pensarlo y de hacerlo ya es suficiente. Que no lo pude mover, falta ver si no la movió. Porque yo no me iría a un paraíso fiscal sabiendo que esos impuestos le hacen falta a la gente de mi país, ¿sí o no? ¿Que pueden estar las multinacionales? Sí, pero que mínimamente el 50% de la riqueza que producen se quede en el país produciendo riqueza en sectores estratégicos de la producción del país. Que las multinacionales pueden estar, bueno, van a estar las mineroenergéticas, tiene que ver el compromiso con las comunidades, tiene que ver con el cambio climático, que no es una mentira, ni es el chucho, ya lo estamos viendo, y tiene que ver con que mínimamente paguen un impuesto para la paz. Y no pueden estar ligados a factores de paramilitarización para poder acallar a la gente que se levanta en contra de lo que ha sido un daño ecológico brutal. Entonces, yo creo que saber lo que está pasando, pero fundamentalmente tener la mentalidad de que lo tenemos que construir, que las economías mundiales nos están demostrando. Mire, Corbyn, ¿cómo gana en Inglaterra? Pues gana, digo yo, en el sentido del avance que tuvo, propuestas muy concretas, propuestas sobre la cotidianidad de la gente. El sistema financiero tiene y quiere más. O sea, si nosotros, por ejemplo, en Colombia no acabamos la intervención financiera de las EPS, prestadoras de salud, para garantizar una salud colectiva, la gente no tiene ninguna felicidad frente a eso. Estamos hablando de la felicidad. La gente no tiene felicidad frente a eso.
le escribe, tengo a mi papá grave, está muy enfermo, lo tengo ahí en una cama en la afuera del hospital, no hemos podido que le hagan un examen, no hemos podido que lo manden a Bogotá. O sea, esa es la queja cotidiana de la gente. ¿Dónde está la plata? En un banco. No, lo que hay que es fortalecer nuevamente los hospitales públicos. ¡Ay, que la corrupción! No, pues hermano, el que robe lo metan a la cárcel. Que la gente arme veedurías ciudadanas para hacerle seguimiento a los recursos, que los funcionarios hagan rendición de cuentas. Pues son una serie de cosas que tenemos que empoderar en el país para que realmente se pueda transformar. Lo que yo no quiero que la gente quede pensando es, primero que todo, que yo soy infeliz. No, a mí la alegría no me la ha robado nadie, a pesar de la persecución. Segundo, de que yo creo que esto se hace con alegría. Y este país de nosotros no se ha hundido porque tiene lo más maravilloso que es la gente. Lo más maravilloso que es la gente. Ahí no estás equivocada. Yo también soy de las que digo que amo a Colombia, que soy colombiana por todos los costados, que respiro como colombiana, que lloro como colombiana, pero fundamentalmente que tengo la aspiración de que Colombia sea un estado de bienestar realmente. Bueno, hay varias palabras pedidas, pero os voy a pedir, lo siento, es la tarea ingrata que nos toca los directores, que la reservéis para la tarde. Esta tarde vamos a tener en la mesa redonda a Piedad con nosotros, y es que estamos obligados a cortar, pues son ya más de las 12, tendríamos que haber finalizado a las 12, porque ahora todos los